Bueno, y sobre esta interpelación vamos a conversar con el exministro de Economía, Alonso Segura, pero primero vamos a repasar la primera parte del discurso de la ministra María Antonieta Alba, justamente antes de iniciar a contestar las más de 80 preguntas que han hecho los parlamentarios. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, deberá responder ante el Congreso de la República las 82 preguntas de 2 pliegos interpelatorios referidas a las acciones económicas tomadas en medio de la pandemia, la entrega de bonos, Reactiva Perú y otras del ámbito político. Desde que empezó esta pandemia he sido citada 9 veces a distintas comisiones de este Parlamento. Cada vez que he sido citada, no solo he respondido a sus preguntas, sino que he oído sus demandas, identificando las posibles fallas que podríamos estar cometiendo. Soy una convencida que a través del diálogo y de los mecanismos democráticos, todas las autoridades podemos hacer un mejor trabajo en beneficio del país. En ese sentido, la ministra Alba descartó ante el Pleno que la crisis económica del país, una de las más golpeadas en Latinoamérica, haya sido ocasionada por la política del gobierno. El plan económico trazado por el Ejecutivo ha sido una respuesta a la crisis global. El plan de reactivación económica es parte de la solución, no es el problema. Reconozco, por supuesto, que hemos cometido errores, pero cuando nos hemos equivocado, hemos enmendado. No es momento de ser soberbios, tampoco es momento para derrotismos. Además, precisó que el programa Reactiva Perú no usó ni un centavo del Tesoro Público. Es decir, el gobierno no ha transferido dinero a ninguna empresa, como sí sucede en la entrega de bonos que hasta la fecha ha beneficiado a 7 millones de hogares vulnerables. Hay que tener clara la diferencia entre entregar dinero a las personas, como sería el caso de los bonos, con ser garante de un crédito entre privados. Gracias a estos créditos otorgados con dinero del Banco Central de Reserva, se han beneficiado alrededor de 380.000 micro y pequeñas empresas y se han salvado más de 2 millones de empleos. El 98% del total de empresas que recibieron créditos por Reactiva Perú son MIPES. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, pidió al Congreso trabajar en conjunto y reiteró que el plan trazado por el Ejecutivo contempla atender la emergencia sin poner en riesgo el futuro de los peruanos. Lo cierto es que el debate seguirá el próximo lunes 7 de septiembre para continuar con las preguntas del pliego interpelatorio. Bueno, y estamos conectados con el exministro de Economía, Alonso Segura, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Segura, y en principio poder comentar algunas de las preguntas que han formulado los parlamentarios. Un punto que a mí me llamó la atención y no sé si comparte mi impresión es la gran cantidad de preguntas repetidas sobre un mismo punto. Escuchaba a la ministra en reiteradas oportunidades, por ejemplo, explicar la diferencia entre Reactiva y los bonos, los subsidios que ha entregado el Estado en medio de esta situación de emergencia. ¿Es usual que en un pliego interpelatorio sucedan estas cosas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la llamada, Omar. Sí, bueno, lo que ocurre es que en realidad cada congresista y con las numerosas bancadas que hay, no hay ningún tipo de proceso de, no sé, de filtración, ¿no? Entonces por eso coincide, ha habido varias preguntas que inciden en los mismos temas, ¿no? Claro. Ahora, vemos y escuchamos que en el Parlamento hay una crítica muy fuerte a los programas de gobierno, en particular el tema de Reactiva. Y hay esta idea de que el gobierno ha preferido, digamos, apoyar a las grandes empresas sobre las familias empobrecidas. ¿Tiene asidero este cuestionamiento? Yo creo que no, no por lo menos desde la perspectiva que lo plantea el Congreso. El Congreso lo plantea casi como, primero, como que fuera terrible que haya crédito a las empresas independientemente del tamaño de estas, ¿no? Que eso es errado y que los recursos públicos no deberían ir a esos fines, ¿no? Y esa es una manera de pensar equivocada. De hecho, hay programas similares a Reactiva Perú en prácticamente todos los países. De hecho, lo tiene Chile, lo tiene Colombia, lo tiene Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no
permite, en una situación de paralización casi generalizada, que las empresas reciban financiamiento, se te rompe justamente lo que se llama la cadena de pagos. No pueden, si no pueden vender, por lo menos los mantienes a flote el tiempo en que no puedan vender, para que puedan pagar planilla, para que puedan pagar proveedores, etcétera, ¿no? Esta idea de algunos congresistas de que las empresas grandes o las empresas medianas simplemente pues tienen todos los recursos del mundo para poder seguir operando cuando el propio Estado se está impidiendo, es una forma de pensar equivocada, ¿no? Por eso es que en general, y no es el caso peruano solamente, los países han otorgado bonos a familias, a hogares, a personas, masivamente, digamos, han otorgado préstamos con garantía pública a empresas. En otros casos, cosas que no se ha hecho en Perú, han destinado recursos a fortalecer el mercado laboral, a tratar de mantener los vínculos laborales operativos. Acá prácticamente no se hizo y creo que fue un error, etcétera, ¿no? Entonces, no es que Perú descubrió la pólvora, no es que Perú está haciendo algo diferente a lo que están haciendo otros países, pero algunos congresistas tienen ahí una idea rara, no sé si es por ideología o por qué, de que si un centavo va en una situación realmente fuerza mayor a alguna empresa, sobre todo mediano o grande, eso es cerrado y en realidad no lo es, ¿no? Ha decidido la ministra en explicar la diferencia entre un gasto, como es una transferencia, un bono, y lo que es una garantía, ¿no? Y dice que no le ha costado un solo al Tesoro, lo cual es correcto. Ahora, lo que también es correcto es que en el futuro sí podría haber gastos en el Tesoro. En la medida que se caigan esas operaciones y no haya dónde cobrarse, ahí se van a traducir en gasto. En este momento son contingencias. ¿Significa esto que no se debió hacer? No, porque tenías que mantener la economía operando, sobre todo cuando implementaste una cuarentena tan larga y tan radical, ¿no? Pero ¿existe ese riesgo? ¿Existe el riesgo de que efectivamente los préstamos que se ha dado con Reactiva 1, con Reactiva 2, un gran porcentaje no se puedan pagar, que pese a que que se han garantizado esos préstamos, las empresas igual quiebren y no puedan cumplir con sus deudas y que el Estado tenga que asumir esos préstamos? Ese riesgo existe, no que un gran porcentaje, eso no lo podemos saber, todavía estamos en medio de los efectos de la pandemia y no sabemos cómo va a terminar esto, ¿no? Pero ciertamente cuando das préstamos a cientos de miles de empresas, algunas van a quebrar, en algunas podrás cobrarte contra los activos que tengan, podrás recuperar todo o una parte de la deuda, pero en otras esa parte no la cobrarás o en otras no podrás cobrar casi nada. Si eso va a ser un costo fiscal mínimo o va a ser un costo más importante, el tiempo lo dirá. Va a estar vinculado a muchos factores que todavía tenemos que ver, ¿no? Qué tan veloz es la recuperación, si es que hay la programación se acelera, si es que las vacunas son efectivas o tenemos mayores paralizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, algunos sectores más que otros, unos se reactivan rápido, otros siguen paralizados, o el efecto de demanda va a ser muy fuerte. Entonces, no especulemos, pero obviamente algún costo fiscal va a haber. Ahora, y eso es inevitable, ¿no? Otra de las críticas que se le hacía a la ministra de Economía desde el Parlamento en estas preguntas era el destino de esos fondos o de esos préstamos que desde el Parlamento se señalaba que se prefirió sobre todo a las grandes empresas sobre las micro y pequeñas, pero la ministra decía que el 98% de los beneficiarios de estos fondos eran justamente las MIPES. Sí, yo creo que acá hay un poquito un diálogo de sordos, ¿no? Es natural que las entidades financieras privilegien en sus operaciones a aquellos que consideran menos riesgosos o aquellos con los cuales tienen relaciones crediticias, digamos, más largas, más establecidas, ¿no? Entonces, los requisitos de calificación y la asignación de los recursos tenían que poner esos topes. La mayoría de las empresas han sido MIPES, sí, pero también acá, por el otro lado, digamos, la ministra, el ministerio, juegan un poquito con las cifras.
solo una fracción de las MIPES ha tenido acceso, ¿de acuerdo? Y algunas modificaciones que se sugirieron desde antes de Reactiva 1 recién las han introducido en Reactiva 2. ¿Ok? Entonces, yo creo que también ayudaría en aras de la transparencia, dado que está en un proceso de interpelación, que cuando se señalan errores se diga específicamente pues cuáles errores reconocen, no solo como un hecho declarativo, ¿no? Pero, digamos, ¿pudo llegar más recursos a la MIPE desde Reactiva 1? Sí. Si se introducían algunas de las modificaciones que se sugirieron en su momento y recién se introdujeron en Reactiva 2 y otras que no se han hecho. Ahora, hay temas ahí que hay que prestar atención. Están implementando una mesa MIPE en este momento, lo cual es muy bueno, una mesa ejecutiva MIPE. Yo creo que hay que prestar atención al sistema microfinanciero, se necesita fortalecimiento patrimonial. Factoring no habían reglamentado, no ha reglamentado hasta ahora el decreto de urgencia. Son mecanismos de financiamiento que llegan justamente a empresas pequeñas y el sistema microfinanciero hay que mantenerlo fuerte, digamos, ¿no? Ahora, obviamente capitalización voluntaria, ¿no? Pero hay que mirar eso, ¿no? Sobre todo ahora que las reprogramaciones regulatorias, digamos, expiren y haya que sincerar la cartera provisional, etcétera, ¿no? ¿Ve un ánimo, digamos, censurador de parte de este Parlamento sobre la ministra de Economía, incluso viendo que se aprobaron 2 pliegos interpelatorios, otra cosa totalmente inusual? ¿Cree que este Congreso termine censurando a la ministra de Economía? Y de ser así, ¿cuál es el impacto? ¿Esto puede tener o abrirnos una crisis política con repercusiones económicas? Mira, ciertamente es inusual que haya, no que haya interpelaciones, sí que hayan 2 interpelaciones con, no sé, 2 días de diferencia. No tengo suficiente información y no quiero especular sobre si es que hay ánimo censurador o lo que fuera. Me parece que es legítimo que, dados los resultados económicos de Perú, que dejan realmente bastante que desear, sometan, digamos, sea previa comisión, sea interpelación, a su derecho constitucional a la ministra, ¿no? Sí me parece que tienen que ser balanceados. Sí me preocuparía que en realidad busquen censurarla por otras razones, como la oposición del Ejecutivo, y ahí sí correctamente a varios de los proyectos inconstitucionales y irresponsables y económicamente muy perjudiciales que ha estado aprobando, impulsando el Congreso, ¿no? ¿Cuál podría ser? Esperemos que no ocurra. Yo sí creo y he sido muy crítico en ocasiones y he dado las razones por las cuales de decisiones de política económica, pero me parece que acá hay que enfocarse en que hay que seguir, digamos, empujando el carro, ¿no? Un cambio, una censura de un ministro ha ocurrido en el pasado relativamente reciente, sí, claro. Ocurrió con el ministro de Economía, no pasó nada, digamos, pero hay 2 factores que van a ser relevantes, ¿no? Primero, ojalá, te digo, no ocurra, porque yo creo que está bien que tengan en cuenta, que hagan correctivos, pero no estamos en condiciones de censuras, ¿ok? Uno es que el contexto en el que se da y los números que está mostrando Perú justamente. Entonces, no quiere sobre eso tener incertidumbre de que censurara a un ministro, ¿no?, de Economía, o una ministra de Economía. Eso es uno. Y lo otro es, y va a depender también de a quién nombres. Finalmente siempre depende en parte de quién es el reemplazante, ¿no? Sea por una censura o sea por un cambio. Claro, claro. Perfecto, Alonso, muchas gracias. Alonso Segura, exministro de Economía, sobre la situación que enfrenta en este momento la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en el Parlamento. En cualquier momento se va a retomar justamente la sesión del Pleno para que ella continúe respondiendo el segundo, ya va en el segundo pliego interpelatorio, y luego vamos a pasar ya a la parte de repreguntas de los parlamentarios. Esto tiene para largo, señores, tiene para largo, así que mejor asentarse y verlo con tranquilidad. Vamos a una pausa. Venimos con mucho más.